Queridos amigos, el pasaje para el mensaje de esta noche se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 5. La palabra de Dios nos confronta con una enseñanza fundamental que a menudo pasamos por alto en la prisa de la vida. Jesús nos dice directamente: cuando oren no sean como los hipócritas. Esta no es una simple sugerencia, es una advertencia que define la autenticidad de toda nuestra caminata espiritual. Es el punto de partida para entender si nuestra comunicación con el cielo es real o una simple actuación religiosa. Los hipócritas, explica Jesús, aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas para ser vistos por los hombres. Su recompensa, nos asegura el Maestro, ya la han recibido: el aplauso, la admiración, la reputación de ser personas espirituales. Pero esta noche debemos preguntarnos si estamos buscando la aprobación de los hombres o la atención de Dios. Porque la vida cristiana no se trata de apariencias, no es un teatro donde actuamos para una audiencia. El cristianismo verdadero no es una máscara que nos ponemos el domingo por la mañana. Ser cristiano, queridos hermanos, no consiste simplemente en pertenecer a una iglesia o en llevar una etiqueta religiosa. No es como ponerse la camiseta del Barcelona o la del Real Madrid. No es una afiliación a un club social. No es un estatus que se hereda o se adquiere por costumbre. El cristianismo verdadero, en su esencia más pura, es una relación viva, íntima y profunda con nuestro Señor Jesucristo. Es un latido del corazón en sintonía con el corazón del Creador, una conexión que trasciende cualquier rito. Y esa relación, ese vínculo sagrado, se construye en un lugar muy específico. No se forja en la plaza pública ni bajo los reflectores. Se construye en el lugar secreto, en la intimidad de tu cuarto, allí donde nadie te ve, pero donde Dios lo ve todo. La palabra cristianismo viene de Cristo, y ser cristiano es mucho más que una creencia. Es tener una comunión diaria y constante con Él. Por eso nos llamamos cristianos, porque le pertenecemos y vivimos para Él, caminando en su presencia a cada instante. La vida cristiana no es una teoría abstracta ni una religión vacía. Es una relación, una comunión continua, 24 horas al día, con Jesús. No se trata solo de qué debo hacer o qué no debo hacer. La gran pregunta del creyente debe ser: ¿estoy con Jesús? ¿Estoy caminando con Él, manteniendo mi comunión? Y escúchame bien, no puedes mantener una comunión real con alguien si no conversas con esa persona cada día, así de simple. Y es aquí donde entra el papel fundamental de la oración en nuestra vida. Muchos cristianos, sin embargo, enfrentan una lucha silenciosa con este privilegio. Algunos me han dicho con total honestidad: pastor, yo sé que debo orar, pero el problema es que no quiero. Si no quieres orar, ese sí que es un gran problema, porque un corazón que no desea conversar con Dios es un corazón que se está enfriando. Es un alma que se está alejando peligrosamente de la fuente misma de la vida. Esta falta de deseo es una señal de alarma que no podemos ignorar. Otros me confiesan: pastor, cuando oro, siento que mis palabras no pasan del techo. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si tus oraciones quedaran atrapadas en la habitación, como si Dios estuviera distante o en silencio. Y hay más. Algunos me dicen que no pueden concentrarse, que su mente se dispersa. Están hablando con Dios, pero de repente piensan en el trabajo, en las cuentas por pagar, en la lista del supermercado. La batalla por la atención en la oración es una realidad para muchos, y una de las preguntas más comunes que recibo es: ¿cómo puede alguien orar una hora entera? Eso es imposible para mí. Me dicen: en 2 minutos ya no tengo nada más que decir. Oro por mi familia, por mis ancestros, y llego a 5 minutos como máximo. Y la raíz de este problema, queridos, no es que no puedas, es que quizás aún no has descubierto la belleza de conversar con tu Padre. Cuando la oración deja de ser un rito y se convierte en un encuentro, el tiempo pierde su tiranía. El problema entonces no es que no sepamos que debemos orar. ¿Quién no sabe eso? Todo creyente sincero ha oído una y otra vez la importancia de la oración. La verdadera cuestión es que saberlo no es suficiente. Muchos lo saben, pero no tienen ganas, no sienten esa conexión vital. Y aquí es donde quiero ser muy claro. Un creyente que no tiene comunión con Dios, que no ora, no puede mantenerse espiritualmente vivo. La fe sin oración se marchita,
Imagina un árbol frondoso. Vive y da fruto porque sus raíces están conectadas a la fuente del agua. Si le cortas el acceso a esa fuente, el árbol se seca, sus hojas se caen y se convierte en leña seca. Así es la vida espiritual del creyente. Si no tienes una comunión constante con la fuente de vida, que es Jesucristo, terminas seco, sin fruto, sin fuerza. La oración no es una opción para el cristiano, es su línea de vida, es su respiración espiritual. Entonces, ¿para qué estoy yo aquí esta noche predicando durante una hora algo que todos ya saben? Para repetir una vez más, debes orar. No, estoy aquí porque el punto clave no es el qué, sino el cómo y el por qué. Tú sabes que debes orar, pero quizás no tienes ganas. Y es precisamente allí, en esa falta de deseo, donde comienza el milagro que Dios quiere hacer en tu corazón esta noche. Él no quiere tu obligación, Él quiere tu devoción. La gran pregunta que debemos responder es, ¿qué hago cuando sé que debo orar, pero no quiero? ¿Por qué un creyente pierde las ganas de orar? ¿Y cómo podemos convertir la oración en un deleite, en una necesidad vital? ¿Cómo superar la barrera de los 5 minutos? La respuesta comienza con la primera advertencia de Jesús en nuestro texto. Cuando oren no sean como los hipócritas. Entender qué es la hipocresía en la oración es el primer paso para redescubrir la alegría de hablar con Dios. Jesús nos da la definición de la hipocresía en la oración en el versículo 7. Y al orar, no usen vanas repeticiones como los gentiles. Aquí está la clave. Vanas repeticiones, palabras vacías, recitadas sin pensar, sin sentir, sin corazón. Jesús nos está diciendo que no oremos como los hipócritas, que repiten fórmulas por costumbre, como si la oración fuera un conjuro mágico. Para entender la profundidad de esto, debemos viajar al idioma original en que se escribió, el griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, un idioma mucho más rico y preciso que nuestro español, donde nosotros usamos una sola palabra, como hablar. El griego tiene múltiples verbos con matices diferentes. Por ejemplo, yo, como predicador, después de estudiar y orar, estoy aquí hablando con intención. Pero un borracho en la esquina también está hablando, diciendo incoherencias. Un bebé balbucea y decimos que está hablando. Y un loro repite palabras y también decimos que habla. En español, todos hablan, pero en griego la diferencia es abismal. Cuando una persona habla con conocimiento e inteligencia, como lo hago yo ahora, el verbo es laleo, significa comunicar algo con sentido. Pero cuando alguien habla sin saber lo que dice, repitiendo sonidos o palabras vacías, el verbo es batologeo, el loro batologea, el borracho batologea, el bebé batologea. Repiten, pero no entienden. No hay corazón ni mente en sus palabras. Y lo que Jesús nos dice en Mateo 6 es precisamente esto. Cuando oren, no batologueen. En otras palabras, no me hablen como un loro. No reciten palabras vacías solo por costumbre. Cuando ores, habla con el corazón, con intención, con entendimiento. No batologuees, lalea. Habla conmigo como quien sabe con quién está hablando. Dios no quiere una grabación. Él quiere una conversación viva, real, que nazca de tu alma en ese preciso instante. Para ilustrar esto, quiero contarles la historia de Pedrito y María. Pedrito, de 13 años, y María, de 12, empezaron a salir. Sabemos que esa no es la edad adecuada, pero la presión de la televisión y las redes sociales ataca la mente de nuestros hijos, haciéndoles creer que tener pareja a esa edad es normal. El sistema les vende la idea de que el amor es un juego, pero la palabra de Dios nos enseña que todo tiene su tiempo, y esa etapa es para crecer y madurar, no para enredos sentimentales. Los padres de María no estaban de acuerdo con esa relación, y se lo dejaron claro. Pero María, como muchos jóvenes, comenzó a encontrarse a escondidas con Pedrito. Un día, el padre llegó a casa, y la madre le contó que los había visto juntos en el jardín. El padre, como un buen padre latinoamericano, decidió que a la mañana siguiente, antes de irse a trabajar, le daría a su hija una lección que no olvidaría, porque cuando un padre dice, «Tú conoces a tu padre», es una advertencia seria. A las 5:30 de la mañana, el padre entró en la habitación de María como una tormenta. «Levántate», le dijo, «te he dicho que no quiero verte con Pedrito».
Te lo digo por última vez, si te vuelvo a ver con él, vas a ver lo que va a pasar. La niña, sobresaltada, apenas pudo reaccionar antes de que su padre se fuera a trabajar. Ese fue el peor despertar de su vida. En la escuela tenía un examen importante, pero su mente estaba en otro lugar, atrapada en el torbellino de la prohibición y el miedo. Llegó la hora del examen y María no sabía nada. Su mente estaba en blanco, llena de la discusión con su padre. Volvió a casa al mediodía y confesó que le había ido mal. La madre, frustrada, la castigó. Toda la tarde lavarás la ropa. Pobre María, una montaña de ropa sucia la esperaba. Mientras lavaba, con el sol de la tarde cayendo lentamente, escuchó un silbido suave detrás del muro. Era Pedrito. Por fin algo bueno en su día, un momento de alivio en medio de la tormenta. Aprovechando una distracción de su madre, María corrió al fondo del jardín. Allí estaba Pedrito, esperándola. Pero justo en ese momento, el padre regresaba del trabajo y los vio. El escándalo fue público. El padre le gritó a Pedrito, lo sacudió delante de los vecinos que se asomaban por las ventanas. María, llena de vergüenza, corrió a esconderse en su cuarto. Esa noche, en su cama, recordó que debía orar, como le enseñaron desde niña, pero no quería. No tenía ganas de hablar con nadie, y mucho menos con Dios. Estaba triste, enojada con el mundo, sentía que todo era injusto. Sin embargo, una voz en su interior le recordaba su deber. Así que, obligándose, se levantó, se arrodilló junto a la cama y de manera casi mecánica oró como todas las noches. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por darme un día tan hermoso. ¿Un día hermoso? Su corazón gritaba lo contrario. Estaba orando como un loro, pero imaginemos que hubiera sido diferente. Imaginemos que, en lugar de repetir, María hubiera sido sincera. Señor, sé que debo orar, pero hoy no tengo ganas. Estoy triste, enojada, no entiendo nada. Mi padre me gritó, me fue mal en el examen, pasé una vergüenza terrible. Todos me mirarán mañana. Tal vez Pedrito ya no vuelva. No sé qué hacer, pero aquí estoy, y te necesito. Esa oración, mis amados, dicha con el alma desnuda, vale más que 1000 repeticiones vacías. Esa es la oración que Dios anhela. No busca discursos perfectos, busca corazones rotos y sinceros. La verdadera oración, nos enseña el espíritu de profecía, es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Cuando María oró desde su dolor, contando su día terrible, sus miedos, sus frustraciones, dejó de patologear y comenzó a lalear. Dejó de ser un loro y se convirtió en una hija que conversaba con su padre. Y esa es la oración que atraviesa cualquier techo y conmueve el cielo. La pregunta es, ¿por qué le contamos a un amigo nuestros problemas con el auto o nuestras opiniones sobre fútbol, pero a Dios solo le hablamos de santificación y perdón? La razón es simple. Tu amigo es tu amigo, pero quizás Dios todavía no lo es. Hemos puesto a Dios en un trono lejano, inalcanzable, como si Él solo se ocupara de asuntos espirituales. Hemos dividido nuestra vida en compartimentos, uno para Dios y otro, mucho más grande, para nosotros. Pero Dios no quiere vivir en una parte de tu vida. Él quiere vivir contigo en todo. No solo quiere ser tu creador y redentor, quiere ser tu sustentador, tu compañero de camino. Jesús no vino solo para salvarte, vino para caminar contigo, para reír contigo, para llorar contigo. Él quiere ser tu amigo real, pero nosotros lo programamos. El sábado en la iglesia, la oración por los alimentos y nada más. Y así vivimos una fe de apariencia, con un Dios ausente. ¿Cómo hace alguien para orar 2 horas? ¿Sabes por qué te parece imposible? Porque tu oración es una lista de pedidos. Dame esto, dame aquello. Si le pides todo a tu amigo, la relación no dura. Pero si conversas, si compartes, si disfrutan estar juntos, el tiempo vuela. La oración es estar con Dios, no solo pedirle cosas, es contarle tus preocupaciones. Señor, mis hijos no hacen lo que yo quisiera y eso me duele. Necesito zapatos nuevos, pero el sueldo no alcanza. ¿Qué hago? Esta noche, cuando llegues a tu casa, arrodíllate y dile, Señor, te voy a contar mi día como se lo contaría a un amigo. Sé específico. Me desperté a las 6, corrí para alcanzar el metro y lo perdí por un segundo. Llegué tarde al trabajo. El jefe me miró mal. Señor, no estoy contento en este trabajo, exige mucho y paga poco. Tengo miedo de renunciar. ¿Qué piensas tú? Eso, querido amigo,
Eso es orar, eso es conversar con Dios. Y si mientras hablas con Él te duermes, no te preocupes, no es pecado. Significa que has entrado en la dimensión de la confianza, de la comunión verdadera. Hay personas que han escapado del piloto automático de la vida y han entrado en la maravillosa amistad con Cristo. No cumplen un deber religioso. Se sientan con su mejor amigo y le dicen: Señor, aquí está mi vida, mis sueños, mis miedos. ¿Qué piensas tú? A veces sientes que tu oración no pasa del techo porque en tu mente Dios está lejos, en la estratosfera. Pero cuando oras, no ores a un Dios distante. Ora a alguien que está justo a tu lado. Jesús está contigo ahora mismo. Cierra los ojos y dile: Querido Jesús, estás aquí conmigo. Déjame recostar mi cabeza en tu pecho y contarte lo que siento. Estoy dolido, estoy cansado, y sentirás una paz que no se puede explicar, la paz de saber que no estás solo. Si tus pensamientos se dispersan, úsalos. Si mientras oras recuerdas el examen de historia de mañana, no luches contra ese pensamiento. Dile: Señor, me acordé del examen. He estudiado esto y aquello, pero esta parte me cuesta. Me siento nervioso, pero confío en ti. Y sin darte cuenta, estarás orando y repasando al mismo tiempo. Dios no quiere que luches contra tu mente. Quiere que la incluyas en la conversación con Él. Quiero contarte algo que nunca he contado públicamente. Fui misionero 3 años en la selva amazónica con la tribu Campa. Un día, caminando entre aldeas, me sentí exhausto, con hambre y sed. Me senté junto a un árbol caído y oré: Señor, Elías tuvo hambre y le enviaste cuervos. ¿Por qué no haces eso conmigo? Manda un cuervo con pan y agua. Esperé, pero no apareció nada. Me sentí un atrevido, pero recordé que Elías era un hombre como nosotros. La diferencia es que Elías entró en una comunión tan íntima con Dios que pudo pedir con fe. Yo me levanté y seguí caminando. Al llegar a la cima de una colina, vi algo increíble: un jardín de yuca en medio de la nada y una choza. Una mujer salió, me dejó una jarra de agua y un plato con arroz y frijoles blancos, algo que nunca había visto allí. Comí, agradecí a Dios y seguí mi camino. Dios no envió un cuervo, pero ya había preparado a esa mujer. Días después, al regresar por el mismo camino con un hermano de la aldea, quise agradecer a la anciana. Él me miró extrañado y dijo: Pastor, ahí no hay nada, solo selva. Insistí en mostrarle. Caminamos y cuando llegamos al lugar no había jardín, no había choza, no había mujer, no había ni rastro. Él me miró con compasión, como si yo estuviera alucinando, pero yo sabía lo que había vivido. Mi Dios era real. Para probarle que no estaba loco, le dije: Detrás de esa colina hay un árbol caído donde me senté y rompí unos papeles. Fuimos, y allí estaba el árbol y mis papeles rotos. Yo estuve allí, pero el jardín y la choza habían desaparecido, y en ese momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo y mi corazón tembló. Dios no se equivocó con Elías, y no se equivocó conmigo. No envió un cuervo, envió un ángel, porque los que caminan con Jesús nunca están solos. Esa experiencia me marcó para siempre. Mi Dios es real, existe, y obra de maneras que no podemos explicar. Anoche mismo, un joven que pasaba por la calle entró aquí por curiosidad y aceptó a Jesús. Él no planeaba venir, pero Dios tenía un plan para él. Por eso te hago una invitación. Mientras escuchamos una canción, no te muevas de tu lugar. Solo cierra los ojos y haz una oración en tu corazón. Dile: Señor, quiero empezar a conversar contigo como un amigo, como un hijo. Quiero contarte mi vida.